¿Sí? Perfecto. Bueno, está en línea para conversar con nosotros Rodrigo Alonso. Él es el secretario general de ANSAFE y todos saben que fue un año complejo para los docentes desde el momento en que, bueno, ese premio que colocó a la no falta el gobierno, sí, produjo una asistencia, no sé exactamente de qué número de docentes, pero también situaciones complejas porque no se ha debatido salario, se han sentado, pero con el primer gremio, los gremios estatales ustedes saben que tienen distintas organizaciones que los representan. Y bueno, una vez que acuerdan con alguno que en general es UPCN y ATE, y luego es como que los demás bien gracias, una cosa por el estilo, me da la sensación. Vamos a saludarlo. Hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? María Herminia, un día para vos, también para toda la audiencia, gracias por el llamado. No, por favor, y la idea es, bueno, ir haciendo una especie de balance, ¿no?, de este año, así que me gustaría escucharte. Bueno, el primer balance que nosotros hacemos tiene que ver más con una concepción de la educación, ¿no?, porque el gobierno de la provincia hizo un balance que parece una planilla Excel, ¿no?, que te dice cuántos días de clase hubo y cuál fue el nivel de asistencia de los docentes. Como si eso tuviera algo que ver con lo que creo que nos preocupa a todos, que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con la calidad educativa. Creo que el gobierno ha tomado una mirada, por lo menos como para hacer un balance del año, que está centrada en la cantidad, que hay que decir en esto sobre algunos números nada más, pero no está centrada sobre la calidad. Y cuando uno empieza a hablar de la calidad de los aprendizajes, la calidad educativa, que es lo que a nosotros nos interesa, ahí el análisis es totalmente distinto, ¿no? Nadie niega la importancia que tiene la presencialidad, eso está claro. Yo soy maestro de grado y te tengo que decir que la mejor forma de poder sostener los procesos de aprendizaje es con la presencialidad. Ahora, creer que la presencialidad sola o que un maestro que no falte alcanza para que haya una calidad en los aprendizajes es una equivocación, es un posicionamiento totalmente equivocado. ¿Por qué es equivocado? Porque está comprobado que la calidad educativa tiene que ver con las condiciones en que se produce ese acto educativo. ¿Cuáles son para nosotros, María Herminia, esas condiciones? En primer lugar, tiene que haber un docente que tiene que estar reconocido. Ese reconocimiento tiene que ser salarial, por supuesto. Hay que decir, en el tema de la cantidad que tanto le gusta al gobierno, de que desde que asumió el gobierno provincial perdimos el 30,95% del poder adquisitivo del salario. Es un dato que ¿qué implica en lo cotidiano? Implica que los docentes no lleguemos a fin de mes, implica que el debate que se da en las escuelas tiene que ver con buscar compañeras y compañeros que te dicen: a la noche cuido a un anciano, si necesitas que cuide a un niño o una niña, me avisás, yo lo cuido, vendo prepisas, vendo fugazas, atiendo un carribar, buscando otra salida laboral para intentar llegar a fin de mes. Entonces, lo primero que hay que plantear, María Herminia, es decir: ¿está bien que un docente en la provincia de Santa Fe tenga un salario prácticamente en la línea de indigencia hacia la calidad educativa? Creo que es un punto. Vos planteaste otro punto que también es interesante, el tema de la asistencia perfecta, que no tiene nada que ver con analizar las causas del ausentismo docente, del control, de la prevención de las enfermedades de los docentes. No, tiene
tiene que ver con una mirada punitiva, con decir, vos no faltás, yo te voy a dar un plus. Ahora, ¿qué implica, María Herminia, si vos no faltás? Implica, como ya ha pasado en otra etapa en la provincia de Santa Fe, que los docentes que están enfermos van a trabajar igual. Y está bien que un docente que tiene que sostener un proceso de aprendizaje vaya a la escuela con fiebre, con gripe, cuando el médico le dice tenés que quedarte en tu casa y se ve obligado a ir a la escuela. Un alumno no lo hace. ¿Por qué lo obligan al docente a hacerlo? ¿Por qué obligan a un docente que tiene una enfermedad como el cáncer, que tiene que hacerse quimioterapia y que la hace el sábado y el domingo, para que el de lunes a viernes ir a la escuela a como sea, y no se contempla esa situación? ¿Por qué una compañera que está embarazada pierde ese premio? ¿Por qué un compañero, una compañera que se le muere un familiar directo está en la duda si ir al sepelio o ir a trabajar porque necesita esos 90.000 pesos? Entonces yo creo que hay un nivel de crueldad sobre el tema del premio que también hace que el docente no esté en las mejores condiciones para llevar adelante el proceso de aprendizaje. Te mencioné solamente 2 elementos que a nuestro entender forman parte de problemas cotidianos que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación, que indudablemente hacen mella en la calidad de los aprendizajes. Rodrigo, cuando vos mencionás el 30.5% del salario de pérdida en estos 2 años, ahí está incluido lo que ustedes reclaman, creo que venía adeudado del gobierno de Perotti y no se pagó. Claro, ¿no? Y ahí no solamente la deuda, hay algo que no estoy incorporado en ese 30,95, que es la pérdida del presentismo, del incentivo docente, que es una política nacional. Está claro de que cuando uno hace un balance del año, también tiene que mencionar el poco apego del gobierno a las normas. Hay una ley de paritaria que no se está cumpliendo. El gobierno cierra la discusión paritaria, impone política, no discute en el ámbito paritario, con un papel sumamente preocupante del Ministerio de Trabajo. Vos mencionaste la deuda del año 2023, el propio gobierno de la provincia en su campaña electoral, antes de ser gobierno, nos decía a todos los santafesinos que iba a cumplir con los acuerdos paritarios. El Ministerio de Trabajo es el que debería cumplirlo. Y el Ministerio de Trabajo es el que avaló que el gobierno de la provincia no cumpla con un acuerdo paritario. El Ministerio de Trabajo es el que avaló que en mayo del 2024 se interrumpa un proceso de titularización y de traslado de los docentes santafesinos que estaba acordado en la paritaria y que el gobierno lo incumplió y el Ministerio de Trabajo lo avaló, que implicaba que desde el año 2009 a esta parte se llevaban adelante todos los años, incluso durante la pandemia, procesos de estabilidad, con Wiener, Bonfatti, con Lifchi, con Perotti, y este gobierno lo interrumpió. Entonces, qué preocupante cuando tenés tan poco apego a la norma, qué preocupante cuando el gobierno impone políticas y sobre todo cuando esas políticas son políticas de ajuste. Yo te hablé de lo salarial, te hablé de lo laboral y te puedo hablar hasta de lo previsional, porque se cumple 1 año de la implementación de una nueva reforma previsional en la cual los activos aportamos más, los jubilados de manera inaudita aportaron toda su vida como activos y ahora tienen que seguir aportando a través del aporte solidario, perciben sus incrementos salariales a los 60 días. Mira, te voy a dar un dato con esto sí. Tanto que al gobierno le gustan los datos. Durante el año 2025, según el Instituto Provincial de Estadística y Censo, la inflación
es del 26,7% hasta el mes de octubre, ¿no? Que es el último dato que tenemos. El aumento de los activos fue del 19%, o sea, ya estamos 7 puntos abajo. ¿Sabés cuál fue el aumento de los jubilados? El 15%, o sea, 11 puntos abajo. Y después vienen con el cuento de que el salario le gana a la inflación. Entonces, ¿qué está originando esto, María Herminia? Está originando que un docente que está en condiciones de jubilarse empieza a ver cuánto cobra un jubilado. Claro. Empieza a ver que además en su salario tiene un montón de sumas en negro, porque si es un maestro de grado, tiene el premio, tiene el pago por la quinta hora, en consecuencia, ¿qué hace? No se jubila. Claro. Y está bien que un compañero que está en condiciones de jubilarse no se jubila. Bueno, me parece que estas son las cuestiones que tendríamos que estar discutiendo. Una última, se habla en la reforma educativa del Consejo de Mayo, o al menos anidada allí, que el gobierno presentaría, seguramente el año que viene, bueno, de una forma totalmente distinta a la que conocemos, que los niños y los adolescentes y los educandos se eduquen en su casa. Sí. Por ejemplo. Qué paradójico, María Herminia, que uno de los que impulsa esta reforma educativa sean los mismos grupos que durante la pandemia pedían que abran las escuelas, ¿no? Sí. Bueno, decía, abran las escuelas cuando había una pandemia, ¿no? Y ahora son los mismos que te dicen, no, pero mira que no es tan importante que vayan a las escuelas, capaz de en la casa pueden aprender. Esta reforma, este intento de reforma educativa es un retroceso gigantesco. Primero porque lo que hace es privatizar el sistema educativo, es entender la educación como un servicio, como una mercancía, como una empresa, donde se le da al director la posibilidad de contratar docentes, como de despedir docentes, de definir la línea pedagógica de la institución, y sobre todo lo que origina es una gran desigualdad, ¿no? Donde solamente aquel que tiene recursos podrá tener garantizada la educación. Por lo tanto, si esta reforma que se intenta prevalece, echa por tierra un concepto que para nosotros es fundamental, que es entender a la educación como un derecho social. Y que creo que esta visión, María Herminia, no nos corresponde. Nosotros discutimos mucho en el 2005 para que la ley de educación tenga esta concepción. Ahora no es privativo de los trabajadores de la educación. Yo creo que cuando vos hablás de una conquista del pueblo argentino, es de entender a la educación como una educación pública, laica, gratuita, científica, de calidad. Es algo que nos distingue con el resto de los países. Bueno, eso que nos distingue es lo que se está poniendo en discusión. Y lo que se está poniendo en discusión es dejar una escuela, una educación que garantice un derecho para que sea un servicio, para que sea una mercancía, para privatizar el sistema educativo. Sí, y además, esto corre por mi cuenta, ¿no? Pero una de las tantas virtudes de lo que vos acabas de mencionar es el proceso de sociabilización que debe tener todo niño para vivir en una sociedad que merezca ser vivida, ¿no? Nace de ahí. Por supuesto. Y eso se hace en la escuela. Así es. Bueno, nosotros venimos de una generación que somos escueleros. Le guste a quien le guste. Bueno, como siempre, Rodrigo, conversar con vos es muy gratificante. Gracias, Ha sido un placer, que tengan buen día. Gracias a ustedes por llamar. Rodrigo Alonso, el secretario general de ANSAFE, que también este año tuvo elecciones y fue refrendado en momentos en donde le habían recortado tantas cosas. Sin embargo, los docentes volvieron a confiar en su conducción. Voy a vos, Nico, porque